ser puente para nuevas generaciones. Nuestro legado honramos, Nuestra visión alcanzamos, nuestro futuro celebramos, nuestros sueños realizamos. celebramos nuestro destino, celebramos a Dios, Celebrando nuestro legado con visión del futuro. es nuestra herencia, lo hemos vivido. Celebrando nuestro legado con visión del futuro. Lo hemos seguido, lo compartimos. Celebrando nuestro legado con visión del futuro. Saludos y bendiciones. En esta hora queremos tener un acto de apoyo y de unirnos al Concilio Hermano de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, por la partida a las moradas celestiales de quien en vida fuera el veterano y paladín reverendo Pedrito Martínez Lugo, quien fuera presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, para la década de los 80 y a finales de los 90. Y podemos decir que el reverendo Pedrito Martínez Lugo, era esa clase de líder que se identificaba con el dolor de los que enfrentaban situaciones de injusticia y de opresión. Y ante estas situaciones pensaba en acciones pastorales competentes para ayudar a las personas a salir de su cautiverio y que alcanzaran la libertad en Cristo. Podemos decir que fue un hombre de Dios, de una sola pieza, humilde y sencillo. En este tiempo en que vivimos, donde aún los líderes evangélicos se enfrentan a la tentación del orgullo espiritual y la obtención de títulos y grados, Pedrito Martínez Lugo nunca dio espacio a la vanagloria. Fue un líder con una trayectoria respetada por su testimonio intachable, podemos decir, su compromiso con la sana doctrina y las disciplinas espirituales fue una vivencia y se destacó en su ministerio y en su vida personal. Esto nos lleva a afirmar la presencia de un hombre que fue ejemplar, con proyección positiva, activa al servicio de la comunidad. Hoy damos gracias al Señor por la vida y ministerio del reverendo Pedrito Martínez Lugo. La obra pentecostal en Puerto Rico ha perdido un baluarte y paladín del Evangelio. Oramos por sus familiares, por su iglesia y también por su denominación. Ismael Ponce. Como director de la Oficina de Cuidado Pastoral de la Iglesia de Dios, queremos unir a las expresiones de condolencia a toda la familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, a todos sus dirigentes liderados y en especial a la familia de nuestro compañero en el ministerio, pidiendo el favor de Dios para el consuelo y fortaleza para todos y cada uno de los miembros de la familia y todos y cada uno de los compañeros que militan en esta hermosa iglesia. Hemos compartido en diferentes momentos con la iglesia hermana, en diferentes actividades de adoración, de servicio, proyectos, y ahora, en medio de la pena que implica esta familia, también queremos ser solidarios y queremos unirnos a todos y cada uno de ustedes. Así que quiero invitar a los compañeros de esta iglesia que hagan oración y especial con la familia y todo el ministerio de esta hermosa iglesia. Dios y Padre eterno, hoy te pedimos que tu mano de consuelo, de fortaleza, sea sobre la familia Martínez Lugo y sobre la gran familia de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico. Que tú les fortalezcas y que puedan atravesar esta separación física sabiendo que tú eres el Dios que consuela y enjuga toda lágrima
de aquellos que lloran la partida de un gran hombre como lo fue este veterano, predicador, líder de la obra pentecostal en Puerto Rico, Pedro Martínez Lugo. Señor, sabemos que está en tu presencia, pero esto es una experiencia agridulce, por un lado triste, pero por otro alegres, porque sabemos que está en la presencia tuya, Señor, que ha llegado a la puerta grande, donde allí solo le van a pedir el barro primitivo. ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto vale? Nosotros sabemos cuánto hizo este paladín del Evangelio y sabemos cuánto vale ante la presencia del Señor. Gracias por el tiempo que nos diste de disfrutar de este gran hombre, de sus consejos, de su sabiduría, de su carisma como líder, ese don de gente que lo hacía un líder extraordinario y diferente a los demás. Señor, que tu bendición sea con el ministerio de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en la región de Puerto Rico y también el concilio a nivel internacional de la Iglesia de Dios Pentecostal. Te pedimos que los fortalezcas y los llenes de paz a sus familiares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos el puente para nuevas generaciones. Nuestro legado honramos. Nuestra visión alcanzamos. Nuestro futuro celebramos. Nuestros sueños realizamos. Celebramos nuestro destino. Celebramos a Dios. Celebrando nuestro legado con visión del futuro. Es nuestra herencia. Lo hemos vivido. Celebrando nuestro legado con visión del futuro. Lo hemos seguido. Lo compartimos. Celebrando nuestro legado con visión del futuro. Bienvenidos a una edición más de el panel educativo Tendiendo Puentes en Tiempos de Crisis. Hoy con un programa pero que muy educativo y muy especial. Hoy tenemos a un compañero ministro, pastor líder, quien está dirigiendo uno de los territorios hispanos en los Estados Unidos y ya está con nosotros y más adelante lo vamos a presentar. Queremos tener una palabra de oración para presentar esta edición. Dios y Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permite llegar ante esta audiencia con este panel educativo, esperando que podamos ser un puente de bendición en esta hora para tanta gente que nos escucha en cualquier parte del planeta Tierra, que puedan ser edificados a través de cada palabra, cada consejo que podamos dar a través de este panel. Señor, bendícenos y que podamos ser ese puente de bendición en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado en los programas pasados de este panel presentando a compañeros obispos de diferentes países y territorios de los Estados Unidos. Y hoy no es la excepción. Tenemos uno de ellos que más adelante el reverendo Ismael Ponce lo estará presentando oficialmente. Así que vamos a darle la palabra al compañero obispo reverendo Ismael Ponce, que él nos dé una palabra de salud, luego presente a nuestros recursos de hoy. Dios te bendiga, Natalie, gracias. En este momento estamos trabajando lo que hemos constituido un panel educativo para ayudar a los laicos, ministros y directores de diferentes ministerios y programas de la iglesia para que puedan adquirir algunas herramientas que sean útiles para el ejercicio de sus funciones en las diferentes posiciones. Y hemos sentido tocar las puertas de diferentes ministerios en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, para donde está una población grande de puertorriqueños y especialmente de caribeños.
y queríamos ir ocultando cómo han ido respondiendo a esta pandemia e intercambiando impresiones para aprender de otros y contribuir con otros, cómo podemos responder en forma adecuada. Cada territorio tiene su particularidad y tiene su realidad, y por lo tanto hemos querido escuchar a los protagonistas de estas eventualidades en cada uno de estos territorios. Una de las cosas que hemos desarrollado es un enlace entre los que estamos aquí con los que están en Estados Unidos o otro país, y ayudamos a esos nacionales de esos otros países y a esos gente que tenemos aquí, sus familiares, y cuando necesitamos la ayuda y la intervención de algún otro líder, tocamos a sus puertas, en el caso de los obispos administrativos, algún líder departamental o ministerial, y nos ayudan a atender a nuestra gente. Así que en esta ocasión no es la excepción. Tenemos con nosotros el obispo Luis Rodríguez, que nos estará compartiendo unas palabras de saludo para comenzar un diálogo para ver cómo estamos en este momento histórico sobre el COVID-19 y otras necesidades y retos de la iglesia en diferentes regiones donde está nuestra gente hispana y latinoamericana. Así que adelante, obispo Luis Rodríguez, te agradecemos que haya sacado este tiempo para estar con nosotros. Gracias Ponce, gracias Neftalí, es un honor compartir este tiempo con ustedes. Les saludo desde la ciudad de los vientos, aquí en Chicago, Illinois, donde se encuentran las oficinas, la sede del territorio norte central hispano de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos. Para los que no están familiarizados con cómo funciona la dinámica del ministerio hispano en los Estados Unidos, las regiones hispanas están divididas en 8 diferentes territorios o regiones, y a nosotros nos toca cubrir el trabajo de la parte norte central de la nación. Y si usted lo piensa en el mapa de los Estados Unidos, nosotros cubrimos desde el este, Ohio, el estado de Ohio, hasta el oeste, el estado de Nebraska. Estados como Michigan, Indiana, Wisconsin, Illinois, Iowa, Ohio y otros más son parte de lo que es el territorio norte central hispano. Y desde aquí, desde Chicago, le mandamos saludos a nuestros hermanos y hermanas en la Isla del Encanto. Yo soy boricua, nacido y criado en Carolina, y a los 21 años me hice parte de la diáspora de los Estados Unidos, y ya llevo muchos años ya acá y disfrutando de las bendiciones de Dios, pero siempre manteniendo mi conexión fraternal con Puerto Rico a través de los diferentes momentos en que he podido compartir. Y así que una vez más es una bendición estar con ustedes y tratar de ser de bendición y ser de ayuda de cualquier modo a la iglesia en Puerto Rico y a la iglesia en general. Así que gracias por la invitación. Bueno, y sería bueno destacar que vienes de una familia sacerdotal, donde has tenido tíos, tías, tu mamá, primos que han sido ministros muy respetados acá en Puerto Rico. Así que es bueno saber que también fuiste parte de los estudiantes de lo que hoy se conoce como la Universidad Teológica del Caribe, en aquel tiempo el Colegio Bíblico Pentecostal. Así que cuando dijiste ahorita, soy boricua, y acá hay un refrán para que tú lo sepas. Amén. Así que bienvenido. Gracias. Y a este panel, y nos ha identificado que eso es muy bueno, las áreas y los territorios y los estados que tú trabajas con la Iglesia de Dios en el área hispana. Y estamos en este tiempo de pandemia, Luis, que la pandemia nos ha cambiado la cultura de cómo hacer iglesia, de cómo las iglesias y los pastores llegar a sus feligreses. Danos un resumen de cómo ha sido la travesía tuya como obispo administrador en el territorio que te ha tocado trabajar con pastores y ministros y líderes que han tenido que cambiar toda su cultura de trabajo. Esto cualquiera diría que pues ha sido mucho más trabajo para nosotros, pero por otro lado podemos decir que ha sido un tiempo de enseñanza.
Háblanos un poco de esta travesía. Claro. Bueno, lo primero que tengo que decir, y yo creo que ya alguien lo tuvo que haber dicho en varias ocasiones, es que todos estamos navegando por aguas que nunca habíamos navegado antes. Esto es algo sin precedente. Es un virus que no respeta grupo social, grupo étnico, nivel educativo, condición legal. Ha sido una experiencia totalmente nueva para literalmente el mundo. Así que nadie tenía un librito de cómo manejar este tipo de circunstancias. Teníamos principios generales que nos han ayudado a través del proceso, pero establecer una metodología de acción y estrategias pues han sido muy variantes y hemos tenido que adaptarnos. En los 8 estados, los 7 estados, debo decir, de mi región, una de las dinámicas interesantes es que cada estado pues tiene sus propias ordenanzas y sus propias leyes y han tenido su propia dimensión de pandemia, lo que ha hecho interesante el trabajo de poder comunicar información, ayudar a los pastores, orientar a los pastores en medio de toda esta situación de incertidumbre, en donde un plan uniforme general tomó tiempo planificar. Pero déjame decirle algunas cosas que nosotros acá hicimos inicialmente con la región. Inicialmente lo que comenzamos a detallar era la colección, la manera de colectar data e información en cuanto a cómo estaba afectando la pandemia en las iglesias, en las regiones, en los distritos, y comenzar a trabajar una estrategia de comunicación y de contacto y de entrenamiento para los pastores. Antes de la pandemia yo había llegado a esta región y una de las cosas que yo dije es que si miramos a la escritura en la pared, la iglesia de este tiempo, particularmente en este contexto, no va a ser una iglesia cibernética, sino que es ya una iglesia cibernética que alcanza a otra generación. Y aquellos que vieron la escritura en la pared, pues pudieron avanzar a una estrategia que ayudara a mantener a la iglesia conectada a través de Zoom, a través de otros medios, a través de alguna forma y plataformas ya existentes. Las que necesitaban ayuda, establecimos un proceso a través de la Academia Ministerial de aquí, la escuela que tenemos nosotros, de entrenamiento a pastores y entrenamiento a personas para que pudieran adaptarse a esta nueva realidad. Esto creó que mantuviera una red de acción entre todo el mundo, reuniones continuas con los pastores. De hecho, saliendo de aquí hoy, tengo una reunión con uno de los distritos, con los pastores, y empezamos a hacer conferencias con los pastores y empezar a identificar dónde estamos con la pandemia, cuáles son las necesidades principales, cuáles son las necesidades emocionales de nuestra gente, cómo pastorear a los pastores, cómo mirar a las comunidades vulnerables y ayudar a las comunidades vulnerables, identificar tendencias que estábamos viendo a través de todo esto. Ya a esta etapa, particularmente en esta parte norte de los Estados Unidos, estamos ya en etapas tercera y cuarta, donde ya la iglesia, todas mis iglesias en la región, la mayoría de ellas, ya están otra vez en sus templos con las diferentes guías y con las diferentes reglas que se han establecido, pero la mayoría de ellas están, tal vez una, 2 o 3 de ellas no están todavía ya reabiertas, ¿no? Pero hubo un proceso donde tuvimos que identificar dónde estábamos con la pandemia, cuáles eran las necesidades, cómo comunicarnos, cómo ayudar a los vulnerables, cómo establecer una estrategia, y lo hicimos en esa etapa temprana, y luego tuvimos la flexibilidad de ir adaptando a las diferentes realidades de los 8 estados. Y otra vez, esto es lo que nunca habíamos navegado. Lo que sí ha surgido, y creo que después de los 4 meses de la pandemia, es que hemos encontrado cómo esto ha afectado la fe individual de los miembros y de las iglesias, donde se ha tornado una fe más orgánica, una fe más personal, una fe que no depende de un edificio, que no idolatra un edificio, sino que busca la forma de conectarse con el Señor, conectarse con la comunidad y mantenerse en ese crecimiento espiritual. Pero ha sido un tiempo interesantísimo. Gracias al Señor, aunque tuvimos varios pastores enfermos y rápidamente lo identificamos, buscamos la manera de ayudarles, aseguramos fondos para ellos. Gracias al Señor no perdimos hasta el día de hoy no hemos perdido ninguno de nuestros pastores, y sí hemos perdido miembros de nuestras iglesias, pero la gracia y la mano del Señor ha estado sobre nuestra pastoral. Hace un tiempo difícil, nosotros identificamos
dónde estábamos con la pandemia, colectamos información, establecimos necesidades, identificamos vulnerables y mantuvimos comunicación con ellos. Es básicamente la estrategia que hemos establecido en estos 4 meses. Interesante por demás. Una de las cosas que hemos estado trabajando en Puerto Rico, en alguna medida, es compartiendo un plan estratégico que nos ayude a responder. Por muchos años, nosotros hemos sido víctimas de diferentes eventualidades atmosféricas, como lo son los huracanes, como lo son los sismos, la sequía y otras incidencias que ha provocado a la iglesia que no solamente debemos dar la atención a la adoración y al servicio a Dios, sino que debemos establecer estrategias para responder estas eventualidades. Y 3 cosas hemos estado fomentando aquí. Primero, crear una cultura de educación permanente. No esperar que ocurra algo para ver cómo vamos a responder. 2, crear una estructura que ayude a las oficinas nacionales a responder. Los obispos administrativos, por más que quieran, esto es un trabajo gigante, no se puede hacerlo solo y que requiere de mucha gente experta en diferentes materias que contribuya en la ayuda. Ahora se ha convertido más pertinente que nunca toda la gente que trabaja con tecnología, que posiblemente los tuvimos por años en nuestras iglesias, nunca los tuvimos en consideración, especialmente la nueva generación, los jóvenes que están más familiarizados en plataformas, en programas, en estrategias que podían asistir, y ahora se han convertido en colaboradores permanentes de los pastores y de la denominación. Y otra cosa que hemos estado tratando de fomentar es el hecho de crear relaciones de iniciativa, ¿verdad? Colaboración entre esas iniciativas de las comunidades, esas iniciativas de otros grupos de base de fe y gobierno. Eso nos ha ayudado a responder y hemos estado tratando de intercambiar impresiones porque, como mencionó hace un rato, cada parte del territorio tiene una dinámica particular. O sea, que eso es uno de los grandes retos. Ahora mismo hemos visto por las noticias el gran reto que tienen ustedes en Estados Unidos, que es, por un lado, el gobierno federal actuando de una manera, por otro lado, los gobernadores actuando de otra manera, y por otro lado, los alcaldes tratando de compaginar los que están arriba en su estructura. Así que me imagino que para ustedes esto ha sido un reto tremendo. Me gustaría que comentara sobre eso. Y a esa ecuación de gobierno federal, gobierno estatal, los condados, las alcaldías, súmale el entendimiento de los pastores y del ministerio de quien, en su manera de evaluar esto, quien dicta cuándo se abre y no se abre una iglesia es el obispo, es la denominación. Entonces, ha sido difícil también para ellos entender que nosotros podemos orientar en cuanto a guías, en cuanto a cómo proteger a nuestra gente y hacer eco de lo que se está diciendo y lo que dice las entidades que manejan esa información, y no poder decirle directamente a ellos, abran o cierren la iglesia, sino manténganse conectados con lo que su ciudad y su condado está diciendo. Ahora, en todo lado ocurre esto. A esa ecuación también se le tiene que añadir la politización del proceso. Cómo ha sido polarizado de toda esta cuestión y nuestra gente se encuentra en medio de todo ello. Yo creo que la prudencia ha sido el factor importante aquí. Y mi prédica siempre ha sido, la prudencia nos va a guiar a través de este proceso. Pero sí, ha habido un poco de confusión de parte de los pastores. Yo recibo regularmente llamadas buscando orientación y pastores preguntándome cuándo abro, cuándo cierro. Y yo he tenido que literalmente entrar a la internet y buscar información de cuáles son las posturas del gobierno en ese estado, en esa ciudad, y proveerles información a los hermanos. Porque ha sido un tiempo confuso para todo el mundo, que quién realmente dictaba la orden de cuándo se abría o no. No sé cómo sea la dinámica en Puerto Rico, pero la dinámica en los Estados Unidos, por la cuestión política, de extrema derecha y de extrema izquierda, complicó un poco la situación, porque a la derecha decía, la iglesia es esencial, y se interpretaba eso como que había que abrir la iglesia en medio de la pandemia,
y la izquierda decía la iglesia es esencial, pero no puede poner en riesgo a la gente, y también pudo haber un extremo que de alguna manera tratara de alar hacia su lado y controlar un poco el sistema. Así que todo eso ha creado también cierta confusión en nuestros pastores, y mi trabajo ha sido navegar a través de ese mar y tratar de orientar, y más que orientar, afirmar la presencia continua del Espíritu en la iglesia y la efectividad de la iglesia en estas nuevas formas de continuar haciendo iglesia, de continuar siendo relevante y pertinente a la comunidad. Ese ha sido uno de los trabajos más fuertes, porque hemos tenido iglesias que se han cerrado, pastores que han tirado la toalla en medio de todo esto. La crisis económica ha sido mayor, y el trabajo de cuidar a nuestros pastores ha estado presente allí. Por eso yo decía hace un rato que uno de los primeros grupos que identificamos fueron los grupos vulnerables, los pastores retirados, los hermanos que tenían condiciones físicas y el sistema comprometido. Y empezamos a trabajar para orientar cómo manejar ese tipo de gente a la hora de reabrir. Pero sí, ha habido voces de diferentes ángulos que han creado un poco de confusión, y el trabajo del obispo ha sido navegar a través de ellos. Y déjeme decirlo con sinceridad, en ocasiones yo no tenía respuesta, y a veces no tengo respuesta para alguna de las preguntas, pero afirmo la presencia del Señor y la fe que debemos tener de que en el proceso Dios estará con nosotros, y de alguna manera vamos a entender cómo actuar ante esto. Pero ha habido muchas voces en todo esto, y voces que se adelantan y que tienen que atrasarse, y voces que dictan y luego crean pánico, y ha sido un poquito difícil en esa área. Obispo, interesante eso que dice, porque hay mucha diversidad en la iglesia, y la iglesia no deja de ser una institución espiritual, y usted como un líder espiritual ha tenido que manejar ambos pensamientos en esta pandemia del liderato. Aquellos que, como tú los has identificado, los izquierdistas, los derechas, y acá también se ha vivido esa situación, pero la iglesia, el liderato de nuestra iglesia acá ha pensado en el bienestar de la feligresía, en el bienestar de ese pastor que está ahí, que posiblemente su estado emocional, físico no es el mejor para trabajar en esta pandemia. ¿Cómo lo podemos ayudar? Y me encanta tu respuesta como líder, como obispo, cómo has manejado esta situación. Te felicito. Gracias. Yo creo que no podemos alejar el área espiritual de lo emocional en casos como de esta crisis, de esta pandemia. Así que lo interesante es que acá, aunque hay separación de iglesia y Estado, como en los Estados Unidos, nosotros hemos sido respetuosos con el consejo del Estado, pero no quiere decir que el Estado nos va a encajonar. Así que en el momento en que la primera mandataria acá decidió cerrar todas las áreas, nosotros nos sometimos y abrimos cuando creíamos que era un tiempo que fuera indicado, que fuera apropiado para empezar a reabrir nuestros templos. Todavía hay pastores de nosotros y de otras organizaciones que no se han atrevido a reabrir sus cultos porque todavía piensan que deben de esperar un tiempo prudente, a lo que ellos le llaman un tiempo prudente, pero se respeta al que lo ha hecho y al que no lo ha hecho, y al que lo ha hecho, que lo ha hecho llevando a cabo toda la seguridad, todos los protocolos establecidos por el Estado, y aún más allá de lo que el Estado ha recomendado. Porque acá tenemos otra situación. Ahora tenemos un ataque en contra de la iglesia, que no sé si lo tienes allá, de profesionales médicos que están diciendo que la iglesia se ha convertido en un foco de infección cuando realmente no lo es. Amén. La iglesia acá lo ha habido también. Amén. Los medios se han encargado también de crear esta cultura de pánico. Yo creo, mira, voy a decir varias cosas sobre esto. Déjame decir primero que mi filosofía de la relación iglesia y Estado, iglesia y sistemas de gobierno, es que la iglesia es un ente profético
La mejor manera de describirlo es que tú tienes dos equipos, el blanco y el negro, que están peleando de fútbol, están peleando uno contra el otro. Y tú te encuentras en el medio y tienes un pito en la mano. Y tu responsabilidad es que tú eres el referí del juego entre extremos y entre bandos políticos. Que uno puede tener la afiliación política, eso es algo personal, pero la iglesia es un ente profético. Y nuestra labor es silbar, pitar cuando hay un error en el campo que pueda afectar el desenlace del juego, el desenlace de la lucha. En el momento que la iglesia se una al blanco o al negro, pierde su voz profética y su capacidad y su poder de determinar el desenlace del juego. Esa es mi filosofía en cuanto a Estado y gobierno, lo cual me ha ayudado en esta pandemia a identificar que la prudencia se sobrepone a los extremos y a las polarizaciones de ambos extremos. La media ha querido en ocasiones culpabilizar a la iglesia y en otro lado la iglesia ha sido en ocasiones imprudente en no seguir las recomendaciones necesarias para poder proteger a los congregantes, proteger a la iglesia. Yo creo que en medio de esos dos extremos, como alguien dijo con mucha sabiduría, se encuentra la verdad. Nosotros hemos buscado estar siempre al tanto de que las polarizaciones son malas. Y ese ha sido mi trabajo con la iglesia. Hermanos, sigamos lo que digan ellos, pongamos presión cuando hay que poner presión, hagamos presencia pública cuando hay que hacerlo, para que la iglesia no pierda su presencia y su intervención en el eje, en el teje y maneje de la realidad social. Esté presente, pero esté presente como un ente de cambio, un ente de proactivo, como un ente de bendición para la comunidad, no solamente como un ente reactivo a algo que no le parece bien a él. Así que yo creo que eso ha sido muy fundamental en todo este proceso, porque sí, a nosotros nos ha pasado, particularmente en Chicago, por ejemplo, que es una ciudad altamente liberal, lo que en Estados Unidos llaman de izquierda y de izquierda extrema. La iglesia ha estado presente y ha dicho, nosotros vamos a participar en el mejoramiento de esta realidad. No vamos a criticar solamente, vamos a participar y vamos a trabajar en ello y a dar nuestra voz profética sin alinearnos a ningún extremo y protegiendo los intereses de nuestros feligreses. Yo creo que eso ha sido fundamental en este proceso. Y en Puerto Rico, lo que yo he visto, pues también la iglesia siempre ha estado presente para crear esa tensión necesaria y esa voz profética que no se puede perder en todo este proceso. Es interesante porque el ministerio tiene que contextualizarse, tiene que estar interactuando con las realidades que estamos viviendo. A veces no, todo lo que debemos llevar al extremo de la espiritualidad sin ver una forma holística, ¿verdad? Una forma integral. Tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales y tenemos necesidades espiritual. Y tenemos que ir caminando con ese ser integral en todas las dinámicas y en todos los contextos donde se interactúa y trabaja. Necesitamos proyectar un mensaje de esperanza. La gente prende el televisor, prende la radio, lee las noticias y está abrumado, y esto está causando muchas depresiones y mucha ansiedad entre la gente que tenemos. Por otra parte, tenemos el discurso de muchos pastores que a veces dicen Dios es más grande que la pandemia y exponen innecesariamente sus vidas, la vida de su familia y la vida de los miembros. Así que es un reto para todos los que están en una posición de liderato el mantener ese balance al que estaban haciendo mención, porque la gente tiene más expectativa de lo que realmente pudiera ser un obispo. Todo el mundo tiene una crítica, dependiendo del péndulo donde esté, de la posición de la administración. Todo el mundo tiene la opinión, y yo lo comparo con el juego de dominó. Aquellos que han jugado dominó, hay leones que están de pie al lado de los que están jugando, y ellos dicen todas las posibles jugadas que hay en el tablero. Porque están viendo todas las fichas, sí. Por eso. Y esos leones, cuando se sientan, se convierten en gatitos, porque terminan siendo vencidos fácilmente, porque no es tan fácil de pie que en la mesa. Y es importante que todo aquel que esté escuchando esta dinámica que tenemos hoy
Recuerden que los que están en autoridad son seres humanos, son mortales también. Es como el indio Taíno descubrió que el español era mortal y dice, adiós, si se mueren también ellos. Así que los líderes están en una aprensión ascendente. Todo lo que ocurre en la iglesia local va a afectar a la iglesia nacional. Todo lo que afecta a la iglesia regional va a afectar a la iglesia internacional. Bueno, déjame decirte algo, Ponce, sobre eso. Hace 2 años, cuando yo pastoreé 20 y tantos años antes de ser obispo. Y una anécdota, alguien me dijo, cuando vayas al obispado, a la semana de estar en la oficina te vas a acordar de estas palabras. Y me dijo, a la semana de estar allí, nadie te va a llamar. Tú te vas a preguntar qué es lo que se supone que yo haga. Y te va a tomar unos cuantos días darte cuenta que ya no eres pastor. Y a la semana de estar aquí, nadie me había llamado. No sabía qué era lo que yo iba a hacer. Y yo seguía pensando como pastor. Me di cuenta que lo que los pastores necesitan, y claro, la experiencia mía pastoral de 20 y pico de años, 4 iglesias, me ayudó a entender que lo que los pastores necesitan y lo que más necesita nuestra gente ahora, en este tiempo de pandemia, es el acompañamiento. Claro. Y una de las estrategias que yo determiné de principio es que yo iba a acompañar a los pastores en esta dinámica llamada la pandemia. En cualquier forma o manera que pudiera yo acompañarlos. Levantando fondos para ayudar a pastores en necesidad, recogiendo toda esa información necesaria para saber dónde estamos nosotros en cuanto a la pandemia. Ese acompañamiento necesario en este periodo. Llamar al pastor, mandarle un texto. Yo tengo varios en mi teléfono, varios paquetes de números de pastores. Y los domingos mando otro. El chat, siempre acompañándolo a ellos porque esta pandemia ha generado un tiempo de soledad inmenso en la pastoral y grandes depresiones profundas en la pastoral que van a tener repercusiones aún más allá de la recuperación económica y todas estas cosas. Ese momento de soledad, de incertidumbre jamás vivido, mi labor es acompañar y estar con ellos en ese proceso. Así que descubrí que más que el título y más que la administración, mi trabajo era, ya que no podíamos subirme a un carro e ir a Nebraska, era acompañar al pastor de Nebraska de alguna manera. Identificamos maneras de hacerlo y continuamos haciendo ese trabajo de acompañamiento, que es la obra del Espíritu, el acompañamiento de nosotros, de unos con otros, el acompañamiento con el pastor en medio de esta situación de incertidumbre. Y buscar maneras de ser acompañados también como obispo, porque también como nosotros somos seres humanos y también tenemos la carga mayor. Una de las cosas que uno descubre en la administración, particularmente en el obispado, es que cuando yo llegaba el domingo a la iglesia, a mi iglesia, y la última iglesia que yo pastoreé era una iglesia con muchas bendiciones, era una iglesia donde había un protocolo cuando llegaba el pastor, donde pues habían ciertas cosas que hacían, alguien me tenía el café hecho, qué sé yo, el domingo me reunía con el staff antes de los 3 servicios que teníamos nosotros y demás. Ahora en el obispado yo llego a una iglesia y dependiendo cómo esté la cosa en la iglesia voy a ser atendido. A veces con los brazos abiertos y a veces por la puerta de atrás. Pero otra vez, yo creo que la relación que uno pueda establecer con el pastor, la confianza que uno pueda brindar, no ir como un ente fiscalizador, sino como alguien que lo va a acompañar en este proceso pastoral, hace la diferencia. Yo pienso, yo trabajo por la Oficina de Cuidado Pastoral en Puerto Rico y una de las cosas que yo quería destacar es el cuidado pastoral mutuo. La iglesia local y su pastor necesitan de la denominación y la denominación necesita de esa salud de la iglesia local para poder mantenerse en operación. Cuando hablamos de cuidado pastoral hablamos del ministerio de presencia, hablamos del ministerio de asesoramiento, de darle sentido y dirección, y hablamos del ministerio de acompañamiento, caminar juntos, al lado, sin criticar, condenar, juzgar, sermonear a la gente, que la gente se sienta acompañado. Y el pastorado es una familia solitaria, como mencionaste. Y hay veces que yo me sorprendo agradablemente con una simple llamada. Yo acompaño gente cuando hay alguien enfermo
y simplemente haber llegado cuando ese enfermo está ahí, es como decir la extensión de la Oficina Nacional, del obispo administrativo, de la oficina nuestra. Cuando hay una pérdida, el estar presente, procurar que compañeros vayan y le acompañen, el que estar en momentos de una situación con un hijo o una hija, que uno pueda ayudarle, todo eso hace la diferencia en estos momentos, porque los obispos necesitan esa fuerza laboral que lo ayude a mantener junto a él en la operación de la iglesia. Y si nosotros no invertimos en el activo más importante de la denominación, que son sus ministros, no importa el capital financiero que tenga, todos los recursos inmuebles que pueda tener, eso es solamente un edificio. Irrelevante al final del día. Yo estoy contigo. Yo creo que es una de las cosas que hemos hecho nosotros. La asesoría ha estado presente en cuanto a cómo ayudar. Tú hablabas de se hablaba de tecnología y hemos establecido un modo para entrenar gente. La academia aquí ministerial lo ha hecho. Hemos asesorado y hemos acompañado. Así que yo creo que eso ha sido clave. La gente necesita ese respaldo del obispo. Más que llamar y decir, no ha llegado tu reporte, necesitamos tu reporte porque nos afecta a nosotros también. Yo creo que ha sido el acompañamiento lo que ha hecho posible que ese pastor pues sea responsable en su trabajo. Así que es parte del proceso. Qué bueno, así que ya, mira, agradecemos grandemente este tiempo que nos ha regalado y que nos ha dado de tal manera que podamos ver lo que está ocurriendo en otro lugar. Luis, es interesante todo lo que nos has dicho y queremos nuevamente recalcar que como obispo, como líder por primera vez en esta faceta de obispo administrativo, te toca trabajar con una crisis que es esta pandemia y lo has hecho muy bien. Queremos felicitarte. ¿Cómo has visto tu equipo de trabajo cercano, el liderato ese que está contigo, que es parte de tu gabinete? ¿Cómo lo has visto juntamente contigo trabajando esta pandemia? ¿Cómo lo has visto? Ha sido interesante porque nuestro equipo de trabajo es muy reducido en la oficina. Somos 4 o 5 personas. Desde el inicio yo me senté con el cuerpo de trabajo y le dije, bueno, esta es la situación. Estas son las posibles realidades que vamos a enfrentar. Y ha sido ese apoyo de ese cuerpo de trabajo y esa disposición a la creatividad, a salirse de la caja, a explorar otros medios, a entrenar, a hacer los sacrificios necesarios, lo que han apoyado el trabajo del obispo. Y yo creo que ha sido unas mancuernas que se han dado entre la oficina de academia aquí y otro ministerio que han sido efectivas. Y la capacidad de innovar y de crear de los ministerios. El lunes pasado, 2 días, las damas tuvieron su tercera conferencia nacional o territorial, debo decir, del Ministerio Femenino, con un buen grupo de gente conectada, hablando de un tema bien interesante que es el tema de la violencia doméstica, intrafamiliar, y los resultados fueron tantos que ahora va a haber una 4ª conferencia. Los jóvenes han hecho ya 3 conferencias y ahora van a hacer un campamento territorial virtual. Nuestra convención en octubre, lo más seguro va a ser una convención virtual y los pastores la están pidiendo. O sea, ha sido la disposición de todos y de todas las personas que trabajan aquí de innovar, de crear, de salirse de la caja, de las 4 paredes y decir qué se necesita hacer para continuar siendo efectivo en la labor que tenemos que realizar. Y yo creo que eso ha sido la clave, esa capacidad de abrirse e innovar y unirnos para trabajar. Así, el cuerpo de trabajo de aquí ha sido fenomenal y gracias a ellos, pues, todavía soy el obispo aquí. Amén. Obispo Luis Rodríguez, gracias por este tiempo. Apreciamos su presencia aquí, testificar de cómo ha sido su labor en este tiempo de pandemia. Así que un abrazo a toda nuestra gente allá hispana
en ese territorio y le deseamos mucho boricua Amén. Aquí en Chicago. Qué bueno, qué bueno. Así que nos ha echado de menos el arroz con habichuela, carne guisada, pollo frito. Eso aquí a 5 minutos se consigue. Qué bueno, qué bueno. Así que nada, a nombre de la Iglesia de Dios y lo que representa el reverendo Ismael Ponce y este servidor como parte del liderato, Ismael Ponce en el cuidado pastoral y capellanía y yo a través de los medios de comunicación y relaciones públicas, sabes que acá estamos siempre con las puertas abiertas, en lo que le podamos ayudar a aportar. Es como tú decías, la cultura ha cambiado y ahora tenemos una iglesia híbrida entre lo presencial y también lo virtual. Y creo que esto nos ha enseñado a que había un área y una cobertura que no habíamos aterrizado ahí y ya estamos echando pie para tener mucho éxito y una feligresía amplia. Ahora, desde que yo empecé mis cultos presenciales, no he descuidado a esa gente que rescaté, que no tenían dónde escuchar alguna palabra y la han estado escuchando con nosotros, así que he mantenido esa audiencia conectada a lo que ya estamos haciendo presencial en la iglesia. Así que Amén. Esa ha sido la nueva enseñanza de la iglesia. El salmista decía en uno de los salmos que su voz corrió de un extremo al otro, sus palabras al mundo. Amén. Así que estaba el salmista ya prediciendo estos medios y estas plataformas donde podíamos llevar la palabra del Señor a cualquier parte del planeta Tierra. Y esto es lo que hemos hecho durante este tiempo de pandemia. Nos despedimos. Ismael Ponce, si tiene alguna otra palabra final. Simplemente una vez más quiero agradecer al obispo Luis Rodríguez, que nos une un lindo lazo de amistad por muchos años, el que haya respondido a nuestro llamado de invitación para participar en este programa, y esperamos que Dios le continúe bendiciendo a él y a todo su liderato allá en esta región que le ha tocado dirigir, y que una de las cosas que pretende esta programación y este puente de acceso en medio de esta crisis, que podamos ayudar y colaborar entre todas las regiones y territorios donde está nuestra iglesia y donde está nuestra gente, para poder seguir asistiéndole y acompañándole en estos procesos. Una vez más, gracias, mi querido hermano. Dios te bendiga. Bendiciones, Dios le bendiga. Éxito. Amén. Dios te bendiga. Amén. Somos el puente para nuevas generaciones. Nuestro legado honramos. Nuestra visión alcanzamos. Nuestro futuro celebramos.